ऐसी अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना। Om Shanti, buenos días, bienvenidos hoy a una nueva reunión, una clase muy interesante que tiene por título Armonía contigo y con los demás. Y hoy nuestro invitado es alguien súper especial. Bienvenido, Ricardo. De Ricardo no sé si lo conozcan mucho, pero yo les voy a contar que él es graduado en Economía. Él está con Baba desde 1999, o sea, 23 años. Su servicio está en la Oficina Nacional de Brahma Kumaris en Brasil. Él es el responsable de la página web y tiene muchas responsabilidades también en el área de comunicación y administrativas. Por lo tanto, él es nuestro asesor y consultor en todos los temas de Internet, nos ayuda muchísimo. Él es asistente del hermano Ken O'Donnell y de la Junta Directiva de Brasil, por lo tanto, muchas influencias. Muy importante. Él vive en un Padnababan cerca de Sao Paulo, cerca del centro de Sao Paulo. Entonces, hermano, bienvenido. Qué rico que estés aquí con nosotros y con un tema tan interesante para todos como este de la armonía en las relaciones. Bienvenido. Y quiero decirles que Ricardo al final va a tener un espacio para responder preguntas, así que ustedes van pensando en sus preguntas y las van escribiendo en el chat. Y al final, pues él va a responder todas sus inquietudes. Entonces, adelante, hermano. Gracias Marta Luz, mucho gusto. Bueno, estar con todos esta mañana. Espero que a ustedes les guste este escenario de la región sutil, porque estoy en la oficina, este horario acá. Pensé que este sería más hermoso, ¿ok? Entonces, qué bien, interesante este horario para los encuentros, todos los jueves. Y cuando Claudia, inicialmente de Bogotá, hizo contacto conmigo sobre un título, pensé sobre este título, Armonía contigo, Armonía con los otros, que a lo largo de la vida Brahmin se volvió como algo importante para mí, cosa que en los primeros tiempos de la vida Brahmin não era algo que eu dava muita atenção. Pensei em compartilhar minha experiência, como foi inicialmente meu período de ingresso em la vida Brahmin, para poder ilustrar isso. Se há algo que vocês não entendem de mi espanhol, um pouco portunhol, podem compartilhar no chat. Pero me acuerdo que en 99 yo tenía 21 años y en aquella época yo trabajaba en periodo integral en el día, por todo el día, y por la noche yo estudiaba en la universidad. Como Marta Luz ha dicho, yo estudiaba economía. E naquele ano também, no começo de 99, eu decidi que a mim seria importante fazer algum trabalho voluntário, porque por motivos diversos, como uma forma de devolver ao mundo as oportunidades que tinha, isso, aquele. Entonces empecé un trabajo voluntario de contar historias para niños en hospitales. Y pasó unos 2 meses, yo escuché que en la universidad donde yo estaba, en la parte de servicio social, ellos hacían un trabajo voluntario de ir una vez por semana en unas comunidades carentes, pobres,
cerca de São Paulo. Entonces yo me registré y empecé a hacer eso. Aí me acuerdo que... e em paralelo a isso, empecé a frequentar Brahma Kumaris. Hizo el curso de fundación de la meditación, Raja Yoga, y fue en paralelo. Y entonces me acuerdo que algunos meses después había un servicio voluntario en el centro de la ciudad, donde estudiantes de universidad de diferentes sitios se estaban reuniendo para ayudar a residentes de una parte de la ciudad que no tenían, como se dice, moradia, vivían en las calles, en fin. Y ahí yo estaba aquí, yo estaba allí haciendo eso, estudaba, trabajaba por el día, trabajaba noche. Cuando yo vi, yo ya no tenía tiempo para más nada. Ya no tenía tiempo para estudiar derecho correctamente para la universidad y me quedaba cansado y mis horarios de almuerzo eran una grande corrida, se dice, correría, ¿ok? Yo salía al final de la mañana de la oficina, iba a mi casa que yo vivía con mis papás, cocinaba, porque después volvía para casa, para ir a la oficina y a noche iba a la universidad. Y me acuerdo también que poco después fue mi primera vez que yo fui a Madhuban, en India, con un grupo de Brasil. Y me acuerdo que la Murli de Bapdada, en aquella ocasión, era una Murli de fin de año, y Baba decía que algo así, en este año ustedes tienen que usar todo de una forma valiosa, tiempo, palavras, pensamentos, recursos, e isso foi como se pusiera mais fogo em mi voluntad de hacer y hacer y hacer cosas y así aquí y así aquí, hasta un punto que yo me quedé un poco estresado y empecé a ver la necesidad de reequilibrar este proceso, porque es bueno el servicio voluntario, es bueno el servicio en general, pero algo que aprendemos con Baba es que las bendiciones vienen cuando hay equilibrio. Puede estar muy bien en un área de mi vida, pero si estoy con, ¿cómo se dice? Lacuna, no sé si es lo mismo en español, si hay una área vacía que no estoy dando la debida atención, en algún momento esto va a llamar mi atención, otros van a llamar mi atención. A veces es el contrario, a veces yo estoy muy bien en trabajo y otras cosas, pero no estoy cuidando de mi interior. A veces estoy cuidando muy bien de mi interior, yoga, y tal vez no esté usando mi tiempo libre para beneficiar otros. Entonces, este es un poco de contextualización de algunas cosas que yo pensé en compartir hoy sobre este tema. Entonces, algo para empezar es sobre este tema de armonía contigo, que es algo que es muy hablado por diferentes brahmins en la vida brahmin, de la importancia de que tengamos el tiempo adecuado para nuestro descanso, el tiempo adecuado para nuestro sueño, el tiempo adecuado para actividades físicas, porque de otro modo, si estamos solo involucrados en hacer, puede haber un descuido con eso. Entonces, a veces algunos pueden pensar, es casi que un pecado dejar de hacer
un determinado servicio, pero en algunas veces tenemos que discernir nuestro tiempo, nuestras necesidades, ¿no? Claro que allí es una virtud muy importante de decir sí, pero a veces tenemos que balancear con el discernimiento. Otra cosa que en relación a los otros es que cuando pensamos el tiempo que dedicamos para servicio, el tiempo que dedicamos para a nosotros mismos, hay que considerar la realidad de una persona. Si son padres de hijos bebés o de hijos niños, tal vez la consideración que esta persona tenga hoy sobre el uso del tiempo y armonía en equilibrar sus actividades va a ser diferente, por ejemplo, de padres de niños adultos que ya viven por sí solo, ¿no? Claro que hay excepciones, pero hay contextos y contextos. Si piensa, por ejemplo, alguien que tiene una situación estable en términos profesionales, todo, la forma como esta persona va a ver la distribución de su tiempo va a ser diferente. Para alguien que es como un misionario, que encuentra en el camino total apertura para su profundización, esta persona va a ver de otra forma. Entonces, algo muy importante en esta cuestión de armonía contigo, armonía con los otros, es esta parte de uso del tiempo. Como dije en el comienzo, es claro que somos inspirados, motivados a hacer el mejor uso posible de nuestro tiempo, nuestra energía, pensamiento. Pero si falta alguna forma de equilibrio con otras áreas, no vamos a tener bendiciones de las situaciones de los otros y nosotros mismos no vamos a sentirnos bien con eso. Por otro lado, si solo cuidamos de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras responsabilidades y no ofrecemos tiempo, energía para el bien de otros, también algo internamente en algún momento nos va a tocar. Falta algo también. Eu estava pensando que há algumas qualidades com base em que aprendemos com Baba na meditação que são muito importantes em todo este processo. Uma é a questão, principalmente quando falamos de la convivência com outros, esta harmonia com outros. Uma questão é a habilidade de ajustar-se, né? Aí os exemplos famosos que a veces son compartidos, como el ejemplo del río que desce en su curso y él logra ir para la derecha, para la izquierda, para seguir su rumbo. Que sabemos que conviviendo especialmente con brahmins o con nuestras familias lógicas, cuántas veces, a veces tenemos que ceder, pues de otro modo, cuando somos muy rígidos de mi punto de vista, mi idea, a veces no es la forma más, como se dice, interesante de seguir, ¿no? La otra virtud que estaba pensando, con base en algunas experiencias que tengo, y ya tuve, tengo hasta hoy, es la cuestión de la aceptación. Que vemos en Vida Brahmin, a veces las personas que viven en el centro o diferentes miembros de un equipo de servicio o aquellos que frecuentan a las mudes, etc. Cada uno viene de realidades tan distintas, sociales, en términos de familia, a veces profesional, en términos educacionales. Y todo eso
emerge cuando estamos juntos en reuniones, en conversaciones. Entonces, ser capaz de respetar, aceptar los puntos de vista diferentes. Es claro que hay diferencias y hay cosas que llevan a veces años para que se armonicen, para que se equilibren. Pero una gran verdad que aprendemos es que el tiempo es un grande maestro, ¿no? Hay una expresión en portugués, no sé si hay en español, que dice que el tiempo, él cura heridas. Entonces, a veces vemos personas que 8, 10 años atrás teníamos grande dificultad de relacionarse, alguna dificultad de opinión, algo que uno dijo o hizo, lo que sea, pero pasa 5, 10 años después, volvemos a tener una relación de respeto, actuamos juntos en el servicio. Yo hablo de mi propia experiencia en relacionar eso con una u otra persona, pero vemos realmente que es claro que a veces Baba dice en algunas burlas, no tener el tiempo como tu maestro, pero es claro que tenemos que cambiar antes del tiempo, como dice Baba, el maestro supremo, pero es una gran verdad. El tiempo ayuda a una persona a volverse más madura, el tiempo ayuda a una persona a observar una situación con un nuevo punto de vista, cosa que años atrás, cuando estaba en el medio de la situación, no tenía este senso de discernimiento, no tenía esta clareza. Entonces, es muy importante. Otra virtud que estaba pensando que es muy importante en este tema, la cuestión de la humildad, ¿no? Humildad en el sentido de siempre estar abierto para aprender, de conocer más de uno mismo, porque en la medida que comprendemos mejor a nosotros mismos, gradativamente, conseguimos, logramos comprender mejor a los otros, ¿no? Hay aquella expresión, ponerse en los zapatos de los otros. Es una expresión en inglés, no sé cómo sería en español, pero ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y una cosa que estaba pensando, volviendo al asunto de equilibrar armonía en las diferentes áreas de la vida, pensando en el contexto de servicio, que sé que muchos de nosotros que estamos conectados hoy están involucrados de alguna forma, algo que vengo pensando últimamente, que es importante el servicio general para la comunidad como un todo. A veces estamos involucrados en servicio internacional, pero es igualmente, o tal vez más importante, yo asegurarme que estoy apoyando en el servicio local donde vivo también, ¿no? Dedicando tiempo para las cosas locales. En PC Village, Estados Unidos, en junio, el hermano Ken dio clases muy buenas allí, y me acuerdo de algo que él dijo que fue muy interesante, que en esta fase final del ciclo de tantos retos y cosas así, en la medida que nos profundizamos en la espiritualidad con Baba, en esta confluencia, cada vez más deberíamos hacer con que el centro, la casa de Baba, que el centro volviera el centro de nuestra vida, en términos de nuestra energía, nuestros talentos. Es claro que el servicio externo, el servicio más grandioso, el servicio internacional, es tan buen cuanto, pero si no hay este equilibrio con este servicio local, hay algo para pensar.
E a veces es el contrario. A veces ya estoy tan sólido en el servicio local, pero aún siento que tengo energía, tengo potencial para ayudar en algo más grande. Entonces, ¿por qué no puedo involucrarme en el servicio nacional, internacional también? Depende nuevamente del contexto de cada uno. Estas son algunas cosas que yo estaba pensando inicialmente. Y uma última cosa antes de abrir para comentários, quem queira compartilhar algo, perguntar, não sei, que estava pensando que quanto mais coerência temos em nossa espiritualidade, em nossa vida, maior será a harmonia que vamos a experimentar. A coerência que talvez sea el reto y la meta más grande de cualquier caminata espiritual, de cualquier desarrollo espiritual, cualquier camino que la persona siga. La coherencia de cada vez más alinear pensamientos, palabras y acciones. Yo certamente estoy incluso en esa reflexión, pero es algo que me pregunta de tempos em tempos, lo que puedo fazer cada vez mais para alinear pensamentos, palavras, ações, que isto genera sentimento de harmonia interna também. A Cláudia de Bogotá ha perguntado acá en el chat como são as relações com minha família Lockheed. É muito interessante, porque quando eu empecé, eu tinha 21 para 22 anos, comecei com Baba, e meus irmãos mais grandes já haviam saído de casa, eu vivia com meus papás, não? E eles perceberam todo o cambio em termos de alimentação, em termos de mis horários, não? Aquelas coisas, antes tu chegavas em casa a este horário, agora está se despertando às 4 da manhã, que passa? Tus amigos, amigas chamam e tu não sales mais por la noite com eles. Sua alimentação é toda diferente. Como pode? Me acordo meus irmãos, tu agora só come os verdes, come lechuga, sua cabeça de lechuga, e isso e aquilo. Ve a sua mamá está sentida porque tu não come aquela comida que ele ha preparado. E me acordo que foi reto. Todo isso parte daqueles primeiros momentos que eu tive. E me acordo que em la mesma época eu também, tudo que eu escutava em Brahma Kumaris, em las charlas e classes, minha intenção era que todos viessem a Baba. Todos vão a volver-se Brahmins, todos vão a venir em la murli diária comigo. Pero, a largo del tempo, pude perceber como cada um tem seu rol, cada um tem sua história, e não é porque algo hizo muito sentido para minha vida e empecé a dedicar minha vida nesta direção, que outros também têm que fazer o mesmo, não? Então, quando eu penso estas qualidades que compartilhei agora há pouco, são hasta hoje muito importantes para que eu haga esforço nesta direção, no sentido de adaptar, ajustar-se, no sentido de aceitar, no sentido de respeito. E quando comecei a dar mais atenção a estas questões, eu comecei a cambiar meu comportamento com minha família. Eu comecei a ter comportamento muito mais de escutar do que querer imponer-se, compreende? De querer, como se diz, imponer, existe esta palavra em espanhol? Não me acordo agora. Enfim, então,
Sí, sí, sí. Sí, sí, ok, gracias. Entonces, yo comencé a dar más atención para ser una buena compañía para mis Lockies, para mi familia Lockheed, ao invés de ser um pregador, sabe? Como um pregador que tem sempre a hacer correcciones, aquele que sabe todo. Nuestros Lockies conocen a nosotros, en mi caso, desde que yo nací, mis hermanos, mis padres, y muchas veces no hay esta apertura para escuchar las mismas cosas sobre alma, alma suprema, drama, ciclo, pero sí hay apertura para una persona más virtuosa, hay más abertura para alguien que sea una buena compañía, hay apertura para alguien que escuche a ellos. Entonces, cuando tuve estas reflexiones, yo empecé a cambiar mi comportamiento y las relaciones con ellos empezaron a cambiar para mejor. Yo empecé a sentir de parte de ellos más respeto, más aceptación por parte del camino que yo elegí seguir en mi vida. Me acuerdo que años después yo estaba viviendo en otra ciudad acá en Brasil, y yo tenía unas tías que vivían allí. Y un día yo fui a visitar estas tías y era hora de almuerzo. Y yo ya fui preparado para explicar a mis tías, mira, yo solo como eso, eso, eso. Pero así que yo llegué en la casa de ellas, ella ya dijo, ah, mira, Ricardo, su mamã já ha chamado hoje, ela já explicou todo que tu comes, que não tu comes, já derramos umas frutas, umas verduras, uma ensalada, uns panes, não te preocupe. Então, mis Lockies, mis papás, que num primeiro momento criaram oposição, ao largo de los años passaram a ser muito cooperativos. Eles incluso empezaram a frequentar retiros espirituais acá em Brasil, algumas charlas públicas. Por seguro, não se profundizaram muito, pero uma forma de contato maior empezou a ocorrer. E alguém gostaria de fazer outro comentário, pergunta? Acá, como estar aberto a practicar a virtude de la humildad? Este é um ponto muito interessante, porque a mim, quando eu penso em la questão de humildade, eu me acuerdo de uma enseñanza que nós temos com Baba em algumas mules Avyakt, em que Baba disse, quando estás com outras pessoas, por exemplo, uma reunião de serviço, alguma conversação em grupo, em la hora que tu vas a dar sua opinião, seu comentário, hágalo com autorrespeto, com autoridade. Pero una vez que el grupo decida el camino para seguir, el grupo elija la dirección, tenemos que aceptar con humildad, como si fuéramos un niño. Entonces, dar el comentario, opinión como un maestro, con autorrespeto, pero aceptar la colectividad, la decisión del grupo como um ninho, como humildade. Esse é um aspecto. Pero humildade, então, está conectado como de estar mais allá del ego. Tanto el ego de considerar-me mais grandioso que os outros, eu sei, eu sou o que mais sei. Ou também el ego de considerar que eu não sei nada. Eu sou menos que todos os outros. Eu estou abaixo, eu não sou nada, conectado com subserviência. Pero humildade neste ponto de que eu sou uma alma, eu tenho qualidades,
soy especial y los otros también son especiales. Es interesante que personas que tienden a expresar humildad, otros, la tendencia de otros es aceptar un poco más las ideas que aquella persona comenta. De otro modo, si toda que la persona habla es con arrogancia, la tendencia es que haya un poco de resistencia por parte de otros. Me acuerdo de una frase muy interesante que escuché una vez que dice que una palabra que es hablada con humildad vale más que 1000 palabras. Alguien abrió el micrófono. Marta Luz, Sí, puedes decir. Ricardo, mira, es que aquí hay una pregunta que dice que están interesados en saber alguna situación de esas que se presentan a veces con la familia o dudas del conocimiento, qué sé yo, alguna situación difícil tuya en tu vida Brahmin. Y también viene complementada con otra pregunta que dice, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes al estar en interacción con almas seniors tan elevadas y geniales como Kenbai y Luciano? Dos en una. Sí, en relación a relaciones Locke, creo que compartí hace poco mis experiencias, especialmente con la cuestión de alimentación con mi mamá y mi papá en los primeros tiempos, pero y otros cuestionamientos que ellos tendrían, pero como esto fue equilibrándose a lo largo de los años. En relación a los seniors, sí, por seguro, ¿no? Es interesante porque imagina que yo estoy en este camino desde 99 y desde 2005 yo estoy en tiempo integral en la Oficina Nacional. Entonces, prácticamente 17 años en que mis jefes son Ken y Luciana. Entonces, son jefes, cuando están en la MULI son los profesores de instrumento, cuando se toma un consejo, tienen el rol de papá, mamá. Entonces, todos los roles al mismo tiempo. Y por seguro, como en cualquier tipo de relaciones, hay momentos y momentos, y hay retos que ocurren también. Y por seguro, nosotros tuvimos retos en este proceso. Ya tuve retos con Luciana, que yo fui a hablar con Ken. Mira, Ken, lo que Luciana dijo para mí, mira la carta que escribió para mí. Já tuve retos com Luciana, depois fui a Ken, que não se resolveu, e escrevi a Sister Mohin. Enfim, e uma vez escrevi para Sister Mohin e Sister Jayanti. E aí depois vem Ken, mira, Sister Jayanti e Sister Mohin me passaram esta carta que tu has escrito para eles. Conta-me, que queres dizer? E aí eu me volvia como um ninho. Então, sim, já tive situações e situações, pero hace pouco eu estava dizendo que em la questão de aceitação que o tempo é um grande maestro e eu tomo para mim esta lição, porque é uma grande verdade. Eu miro situações que já passei, incluso com Ken e Luciana de anos atrás, que tuve todos os pensamentos contrários a lo que se passava, de críticas, lo que sea, de quedarme muy con la sangre caliente, de querer, pero pasar el tiempo, yo revisé mi posición, mi porcentaje de responsabilidad en aquel conflicto, sentí que ellos también revisaron sus posturas y
como se dice ¿cómo se dice en español? After all, a final de las cuentas, O después de todo, sí. después de todos, vemos que el servicio es algo más grandioso que un pequeño incidente que puede ocurrir, que Baba es más grandioso que una pequeña escena de esta historia. Y el conocimiento de Baba es más grandioso que todo, y el conjunto de estas cosas es aquello que nos pone cercanos una vez. Me acuerdo que en situaciones más difíciles con ellos, por un periodo, me alejé de la oficina, no voy más a trabajar, no voy a servir más ahí, eso, pero pasa el tiempo, de repente me vi sirviendo en la misma silla, en la misma mesa, en la misma área de servicio y reportándome a las mismas personas. Entonces, que foi uma cena, um episódio que foi uma oportunidade de aprendizagem muito grande, que estes episódios que cada um de nós passa são grandes oportunidades para que cada um chequeie seu grado de autorrespeito, seu grado de perdão, pero também seu grado de tolerancia y respeto para los otros y comprensión. Porque me gusta mucho de esta imagen que los conflictos son como se dice, batida de palma. Es lo mismo, batida de palma. Hay una palma. ¿Cómo se dice eso en español? Aplaudir. Como aplaudir. Siempre hay dos lados. Aunque eu sinta que o outro é responsável por 90% do conflito, aún há mis 10% que eu posso chequear-me. E se logro compreender estes 10%, eu posso saltar, eu posso crescer em la vida Brahmin. Sin embargo, se mi visão é solo em los 90% do outro, posso passar anos com aquele peso em mis espaldas, não? Então, creio que a humildade está conectada a isso de, además que o outro é 99% responsável de aquele problema, qual é mi 1% de responsabilidade? Alguém ha pedido para que alejar um pouco a câmera, pero esta câmera que estou usando é muito... agora está melhor, ok. Hay otra pregunta, Ricardo. ¿Qué piensas ahora con la virtualidad y la presencialidad? ¿Cómo forjar la armonía en esta dualidad? ¿Podría repetir, por favor? Sí. ¿Qué piensas ahora? Ahora todo es virtual y presencial. Entonces dice, ¿cómo forjar la armonía en esta dualidad? Virtual y presencial. Sí. Sí, es verdad, porque cuando empezó la pandemia y empezaron estas clases online, hubo ejemplos de profesores de Baba que tenían mucha experiencia en el presencial, pero no tenían la misma facilidad con el virtual, ¿no? Y otras personas, por otro lado, que no tenían tanta oportunidad en el presencial, con el virtual estas personas pudieron soltarse, expresarse bien, ¿no? Yo siento que personalmente, siempre que hay la oportunidad del presencial, para mí es mejor. Yo siento que si tenemos la oportunidad de ir a una casa de Baba, de estar con otras personas allí que están meditando, que quieren transformarse,
todo eso genera un ambiente positivo, una energía buena. Es como cuando las personas van a una iglesia, cuando las personas van a un templo y dicen, ah, qué lugar calmo, qué lugar pacífico. Las casas de Baba también son como un templo, es un templo, ¿no? El templo de Shiva. Entonces, siempre que podemos elegir y tenemos la oportunidad, mi elección siempre es el presencial. Sin embargo, no hay dudas que el virtual es importante. Por ejemplo, hoy estamos este encuentro, una mañana de jueves, cada uno en su país, estamos teniendo este encuentro. Y creo que los encuentros virtuales están en número mayor ahora y por seguro van a continuar. Pero creo que individualmente, en la medida del posible, se podemos incrementar, tener cada vez más momentos presenciales con otros brahmins, otras personas que practican meditación. Creo que esto es muy importante para nuestra vida espiritual. Foi ayer en la Murli que Baba decía sobre la compañía, que la buena compañía te atravesa, ¿no? La mala compañía. Entonces, claro que virtualmente continuamos a tener la buena compañía, como es importante. Pero sabemos que físicamente próximos sentimos un poco más de la presencia uno de lo otro, uno se vuelve como un espejo para otro, nosotros nos volvemos espejos para los otros. Entonces, siento que el virtual va a continuar, va a incrementar, es importante, tiene un papel muy importante. Y es conectado a la pregunta, ¿es posible pasar una experiencia virtualmente? Pero siento que en la medida del posible, en mi caso, yo siento eso para mí. Yo no pondría el virtual como la base de mi empeño, esfuerzo espiritual. El presencial es muy importante, yo siento. Ok, gracias. Hay otra pregunta, Ricardo. Dice Andrea, siempre escuché eso de Ken, refiriéndose antes, ¿no? ¿Cuánta ecuanimidad hay que tener? ¿La ecuanimidad viene con la humildad? Ah, muy bueno este punto de Andrea. Sí, yo creo que esta ecuanimidad, a veces Baba dice en la Murli, ecuanimidad entre alabanza y, como se dice, difamación, ¿no? Porque si la base de mi esfuerzo es solo la opinión de los otros, cuando hay alabanza, está todo bueno. Cuando el profesor, el maestro, habló de mi nombre en la frente de la clase, fue hablado en el rosario hispano del servicio que yo hice. Ahí yo me siento muy bueno. Sin embargo, si algún día me critican, si algún día no dicen lo que yo esperaba, la expectativa que yo tenía, el mundo se acaba. Viene una nube escura sobre mi cabeza y yo me quedo malo. Entonces creo que la ecuanimidad es un poco de eso. Estar bien cuando hay alabanza, pero estar bien también cuando no hay. Y a veces es un gran reto. Todos nosotros sabemos y somos expuestos a situaciones así, ¿no? Pero definitivamente este punto que Andrea ha traído de Ken está conectado. Cuando hay humildad, yo logro estar más allá de ser vulnerable a las alabanzas y a ¿cómo se dice nuevamente? La difamación. Difamación. En la humildad nos quedamos en un punto más neutral, digamos así.
hay una frase en Bulis Abhyakt que Baba ya dijo que la humildad es como un escudo. Escudo es lo mismo en español. Una protección. La humildad es una protección. Es una protección de estas variaciones a las cuales estamos expuestos en el mundo. Bueno, yo no veo más preguntas por aquí. No sé si alguien tiene alguna otra por ahí listica. De lo contrario, entonces, pues sería terminar con una meditación, Ricardo, si quieres un drishti, y te agradecemos muchísimo tu presencia en esta clase. Gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos a todos el próximo jueves. Y recordándoles también que estas clases quedan en el Rosario Hispano, en el canal de YouTube. Entonces, bueno, Gracias, gracias. gracias por la invitación. La meditación ahora, ¿qué sería? ¿Solo triste o con comentario? Como quieras, puede ser unos 4 o 5 minutos, si quieres. Ok, Om Shanti. Entonces, mi voz está bien? ¿Se escucha? Ok. Entonces, por algunos momentos, invitando a cada uno a reflexionar sobre esta casi una hora en esta mañana de jueves. Alguna reflexión que tuve conectado a mi cotidiano, cosas que estoy viviendo o que ya viví. Alguna intención personal que yo llevo conmigo para mis relaciones, para mis responsabilidades. Qué nueva calidad, qué nueva virtud a mí me gustaría incluir en los diferentes ambientes que frecuento, con las personas que conozco. Una vez que soy un hijo de Baba, soy un Brahmin, estoy en mi proceso de desarrollo personal, estoy cada día más trabajándome, desarrollándome para estar más cercano de Baba. Sabiendo que, además, a pesar de a veces ser bueno quedarse solo, a veces es bueno retirarse de los ambientes, de los contextos. Sabemos que es cuando estamos juntos a otros que logramos conocer más a nosotros mismos. Es cuando estamos con otros que podemos realmente evaluar cuánto de virtud estamos expresando, cuánto ya crecemos, cuánto ya desarrollamos. Entonces, la convivencia con otros, a pesar de a veces ser un gran reto, un gran desafío, hace parte de nuestro proceso de crecimiento personal. Tenemos Baba con nosotros, que es la grande madre, el grande padre, el grande amigo, que siempre mantiene una visión positiva para nosotros e inspira a nosotros a hacernos lo mismo. Ver a nosotros con los ojos que Baba venos.
ver las situaciones con los ojos que Baba las ve. Como este estudiante en la vida, a cada día una nueva oportunidad. Entonces inspiro de una forma más profunda y continúo en la meditación en estos momentos de quietud. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Por favor, todo el mundo active micrófonos y cámaras y nos despedimos de Ricardo agradeciéndole por su tiempo y por toda su sabiduría. Gracias a Baba. Gracias, brother. Gracias. Om Muchas Shanti. gracias. Gracias, hermano. Gracias. Bye. Om Shanti. Om Shanti. Gracias. Ok, Om Shanti. entonces nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bye.